mañana, capítulo 9 del libro de Apocalipsis, y esta mañana queremos ver los versículos del capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 12. Capítulo 9, 1 al 12. Vamos a estar viendo esta mañana. Y estamos bajo el título de la gran severidad de los juicios del Cordero. Y los juicios del Cordero abarcan desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9. Y tenemos acá que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, Cristo nos muestra lo que son tres partes de la manifestación de los juicios del séptimo sello, para que veamos el severo castigo contra los pecadores. Y ya hemos visto la antesala de la manifestación de los juicios de Dios, capítulo 8, 1 al versículo 5, que esa es la primera parte de la manifestación de los juicios de Dios. Y la semana pasada vimos lo que es la manifestación de los juicios de Dios sobre la naturaleza. Eso lo vimos la semana pasada, y ahí lo que vimos fue que en el versículo 6 al 7 nos habla de los juicios sobre la tierra. En el versículo 6, capítulo 8, versículo 6 y versículo 7, se dice que se tocó la primera trompeta. Cuando se tocó la primera trompeta, hubo juicio sobre la tierra. La tercera parte de la tierra fue afectada, la tercera parte de los árboles, la tercera parte de la vegetación. Y en los versículos 8 al 9, capítulo 8, versículo 8 y versículo 9, nos habla del juicio sobre el mar. Cuando se tocó ahí la segunda trompeta, vino juicio sobre la tercera parte del mar, la tercera parte de los animales acuáticos murieron, la tercera parte de los barcos que había en el mar también fueron afectadas. Y luego también vimos en los versículos 10 hasta el versículo 11, vimos el juicio sobre la fuente de las aguas. Y en el versículo 10 se nos dice que cuando se tocó la tercera trompeta, fueron afectados la tercera parte de los ríos y la tercera parte del agua potable. Ríos y manantiales fueron afectados con el toque de la tercera trompeta. Pero también vimos el juicio sobre los astros del cielo. Y en el versículo 12 dice que cuando se tocó la cuarta trompeta, fue afectada la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, y hubo tinieblas en toda la tierra. Y luego se nos dice en el versículo 13, vimos el anuncio de juicios más severos. En el versículo 13, esta sección culminó diciendo, el versículo 13 dice: seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Y ahí termina el capítulo 8, hablándonos de lo que fue la segunda parte de la manifestación de los juicios del Cordero. Pero en el capítulo 9 encontramos la tercera manifestación de los juicios de Dios sobre la humanidad. Ahora vamos a ver los juicios de Dios en el capítulo 9 sobre las personas. Capítulo 8 fue sobre la naturaleza, pero ahora los juicios van a caer sobre las personas. En el capítulo 9 encontramos entonces acá que vamos a ver acá cómo se divide en dos partes. Está dividido en dos partes el capítulo 9. En el versículo 1, vamos a ver nosotros cómo empieza a manifestarse el primer ay. En el versículo 13 dice ay, ay, ay. Tres ayes que simbolizan juicios terribles y severos. Y en el versículo, tenemos acá en el versículo 1 hasta el versículo 2, vamos a considerar esta mañana lo que dice: tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Entonces vamos a ver acá en el versículo 1 y versículo 2
que Dios autoriza que se abra el pozo del abismo. Pero en el versículo 1 que hemos leído se dice que cayó del cielo una estrella. Cuando el quinto ángel hace sonar su trompeta, el apóstol Juan ve caer del cielo una estrella. Aquí la estrella no es literalmente una estrella, sino que se refiere a un ser angelical. Es un ángel que está representado acá por una estrella. Y acá, hermanos, este ángel que está cayendo o que cayó es Satanás. En el versículo 1. El versículo dice acá: vi que había caído del cielo. Había caído. No dice vi que está cayendo. No, había caído del cielo. Aquí es una referencia a Satanás y habla de un acontecimiento entonces que sucedió en el pasado. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto nos está hablando, hermanos, del libro de Isaías en el capítulo 14 y en el versículo 12. Isaías, observemos lo que dice ahí, Isaías 14, 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Está hablando Apocalipsis 9:1, la estrella es Satanás. Había caído, está hablando de un acontecimiento pasado, pero también Cristo hizo referencia a esta caída de Satanás en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús nos describe también este acontecimiento y dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él. Aquí está hablando Jesús y está describiendo cuando él vio a Satanás caer del cielo hacia la tierra. Entonces acá esta mención es una referencia a Satanás, pero dice acá el versículo 1 que pasó algo más. Dice acá: al cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Cuando dice acá que se le entregó la llave, indica, hermanos, que se le dio a él permiso. A él se le dio autoridad para abrir el pozo del abismo. El pozo acá se refiere a un agujero profundo en la tierra. Y eso es lo que se está dando a entender acá. Y el abismo significa que es una profundidad. El abismo es algo profundo, algo insondable que se ha abierto en ese momento. En este lugar, el pozo del abismo, el pozo profundo, este abismo insondable, hermano, es donde están acá encarcelados los demonios. En ese día a Satanás se le permitirá, se le dará autoridad para que abra un pozo, agujero, se va a abrir, realmente se va a abrir, y van a empezar a salir de ese lugar los demonios. En el abismo están los demonios, están reservados ahí los más peligrosos, malvados y perversos seres demoníacos. Jesús hizo un poco referencia a esto en Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 31, encontramos acá la narración del endemoniado gadareno. Y en Lucas capítulo 8, 30 leemos y 31 dice: Jesús hablando con el demonio que está en el cuerpo de este endemoniado, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. 31. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara. ¿A dónde? Al abismo. El abismo es donde se encuentran los más terribles, malvados, terroríficos y crueles demonios. Y en Apocalipsis 9 se nos dice
que van a salir de ahí en el día, en el juicio, en los juicios de la gran tribulación. El versículo 2 luego dice que este ángel, que es Satanás, lo abrió, el abismo, el pozo, lo abrió, y del pozo subió una humareda como a la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Este humo, hermano, que saldrá de este pozo profundo, de este abismo, va a oscurecer el sol. Eso va a ser difícil la visibilidad, y el aire se contaminará, haciendo difícil la respiración para las personas. Será algo terrorífico lo que va a suceder ese día. Este suceso que está describiendo el versículo 2 es una antesala de lo que es el infierno, porque el humo que sale, dice ahí, es como de un horno gigantesco. Es como el de un horno, es una comparación, porque el humo que está saliendo es un humo totalmente diferente, porque proviene del mismo infierno, donde están prisioneros los demonios. Hermano, esto lo que está anunciando en ese momento es que este sufrimiento que va a venir sobre la tierra en ese momento va a ser terrible. El fuego y el humo en la Escritura muchas veces está representado con los juicios devastadores de Dios, como lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 19, que nos representa acá destrucción del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Dice 19:27 de Génesis: al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor, y volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Fuego y humo está asociado con juicio devastador. Lo que Dios está diciendo acá es que el juicio que viene en ese día de la gran tribulación, cuando suene esta quinta trompeta, será algo terrible para las personas en la tierra. Nunca las personas y nunca en la humanidad se ha visto algo de esta magnitud, ver demonios salir de la tierra. Nunca, hermanos, esto ha acontecido, pero ese día va a pasar. Para las personas que estén aquí en la tierra, lo van a ver con sus propios ojos. Y eso es, hermano, para castigo de ellos. Ya vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo Dios autoriza el sufrimiento de los pecadores. 3 al 6. ¿Para qué salen los demonios de la tierra? Vamos a verlo en los versículos 3 al 6. ¿Qué dice? Versículo 3 dice: de la humareda descendieron, o sea, la humareda, y luego descienden. La versión Reina Valera dice salieron, pero es la misma idea. De esa humareda que llena toda la tierra y que oscurece el sol, descienden a la tierra. Dice acá: del humo salieron o descendieron langostas sobre la tierra. Y acá la idea de que salieron, hermanos, es una idea que está hablando que están saliendo por montones, están saliendo por miles y miles y miles de demonios, y vienen sobre la tierra. Esta idea de estas langostas es similar a la plaga que Dios envió a Egipto en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, versículo 12 al versículo 15. Es similar. Los juicios acá de estas trompetas que hemos visto tienen una comparación, una igualdad con los juicios que Dios envió a Egipto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 10 y versículos 12 al 15, nos dice lo siguiente:
10:12, dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país y coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo el día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído langostas, las cuales invadieron todo Egipto. Se asentaron en un gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. Las langostas son esa plaga que come plantaciones. Y en el libro de Apocalipsis está diciendo que en el día final va a salir demonios con formas de langostas, que van a salir por miles y miles y miles y miles, similar a lo que se describe en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, que acabamos de leer los versículos en este momento. Las langostas que van a salir en el día final, hermanos, estas son peores que las que hemos leído en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque son demonios los que van a salir en el día final. Y Dios les dará poder o autoridad, dice el versículo 3, como los escorpiones de la tierra, para que piquen a las personas y les causen gran daño. Entonces tenemos acá que estos seres que estamos viendo acá son demonios y son horribles y son de una forma que Juan trata de describirlos, su aspecto, su apariencia. El versículo 4 dice: se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Entonces acá encontramos que a estos demonios se les dio una orden. ¿Cuál es la orden que Dios les da? Porque es Dios el que está, hermanos, dirigiendo todo esto en el día final. Dios les ordena no dañar la hierba, ni ninguna planta verde, ni a los árboles. Y vemos acá entonces, hermanos, que en esta plaga no va a sufrir la vegetación. Las langostas atacan vegetación, pero estas no van a atacar eso. ¿Qué es lo que van a hacer? El versículo 4 dice: sino a las personas que no llevan en la frente el sello de Dios. Los que no tienen el sello de Dios en sus frentes acá son las personas que adoran al anticristo en ese tiempo. Son las personas que han maltratado al pueblo de Dios. Son las personas que han maltratado al creyente, que le han dado la espalda a Dios, que le han dado la espalda a Jesucristo. Y por tanto no están sellados para no sufrir los juicios del día final. Estos acá entonces, hermanos, van a sufrir terribles castigos. Los que están sellados en la frente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Aquí, estas personas son los que se mencionaron en el capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 3 y versículo 4, nos dice así la palabra del Señor, 7, 3 y 4 de Apocalipsis: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Los que no van a ser
martirizados por los juicios de la ira de Dios, acá en el capítulo 9, son los que fueron sellados, los judíos que fueron sellados en sus frentes, pero también todos aquellos que han creído en Cristo en ese tiempo tampoco serán torturados por estos demonios. Entonces, dice acá que estos tienen un sello. El sello representa que son propiedad de Dios. Todo aquel que es sellado es propiedad de Dios, y el diablo ni sus demonios puede tocarlo. Hermanos, nosotros tenemos un mejor sello. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos propiedad de Dios, le pertenecemos. El diablo no puede dañarnos, el diablo no puede tocarnos si Dios no lo autoriza. Nosotros tenemos el caso de Job en el libro de Job. Dios autorizó los juicios que vinieron a Job, que eran pruebas realmente sobre la vida de Job, pero Dios decía a Satanás: ve, pero no toque su cuerpo. Y vinieron males y Satanás quitó todos los bienes materiales. Luego Dios dijo: ve, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Dios guarda la vida de los suyos. Dios preserva la vida de los suyos. Satanás no puede hacer nada sobre su vida, sobre mi vida, si el Dios omnipotente no lo permite. Y es lo que estamos viendo acá en este pasaje. Están sellados para no recibir los juicios terribles del día final. Eso también nosotros vemos, hermano, cómo Dios cuida a los suyos en medio de la adversidad en ese día final. Eso lo vimos y se puede ver en el libro de Éxodo. Otra vez vamos a ir allá a ver cómo Dios guarda a los suyos cuando disciplina a los malvados y a los perversos. En el libro de Éxodo capítulo 8 y el versículo 22 encontramos acá cuando Dios está enviando las plagas sobre Egipto para libertar al pueblo de Israel. Y dice Éxodo 8, 22, cuando Dios envió esta plaga al pueblo de Egipto, dice: cuando esto suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque ahí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Dios estaba enviando acá una plaga, la plaga de tábanos, sobre Egipto, pero Dios estaba guardando al pueblo de Israel en la ciudad de Gosén. Esa plaga no tocó al pueblo de Israel. También encontramos que Dios guardó a Israel en el capítulo 9 y en el versículo 4, cuando Dios envía la plaga sobre el ganado, sobre los animales en la tierra de Egipto. 9:4. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y del de Egipto, de modo que no morirá ni un solo animal que pertenezca a los israelitas. Y en el capítulo 10, en el versículo 23, dice lo siguiente, 10:23. Cuando Dios envía la plaga de las tinieblas a Egipto, dice lo siguiente: durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en los hogares de los israelitas había luz. En el capítulo 11, observe nuevamente, capítulo 11 de Éxodo 4 al 6, dice lo siguiente: Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido, ni volverá a verlos. 7. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a la persona o animal alguno.
Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Cuando Dios envió juicios para castigar severamente a los impíos en el Antiguo Testamento, preservó a su pueblo. Y también vemos el ejemplo de Noé. Cuando Dios envió juicio sobre ese tiempo, los habitantes en los días de Noé, Dios preservó a Noé y a su familia. Cuando Dios envió juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios preservó a Lot. Dios siempre que envía juicio para castigar al perverso y al impío, preserva a los suyos. Lo mismo estamos viendo, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Dios dice que no van a ser atormentados los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Vemos entonces la protección de Dios con su pueblo. Y en el versículo 5 dice así lo siguiente, Apocalipsis 9:5. Dice acá: no se le dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. Dios protege a su pueblo y Dios tortura a través de estos demonios a todas las personas. Y esta tortura que van a recibir, hermanos, no van a poder morir. No van a poder morirse las personas. Dice, solo serán torturadas por 5 meses. El texto acá dice, versículo 5, que no se le permitió. Indica aquí que es Dios, una vez más, es Dios quien está dando la orden de que no maten las personas. Solamente que las torturen intensamente, que las torturen cruelmente, con intensos dolores, por 5 meses. Y Dios acá pone el límite de tiempo, 5 meses. Dios con esto entonces está poniendo límite al sufrimiento. Y lo que Dios está haciendo, hermanos, es dándoles la oportunidad para que se arrepientan. Van a ser 5 meses terribles con estos demonios torturando a la gente en la tierra. 5 meses. Hermano, y Satanás y sus demonios son tan malvados, tan crueles, tan despiadados, que usted no se imagina. Y estarán 5 meses estas personas sufriendo todo esto que está describiendo el versículo 5. Dios está dándoles oportunidad para el arrepentimiento. 5 meses durará el tormento. Versículo 5 dice, su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. El dolor de estas picadas, de estos demonios, se parece a la picadura de los escorpiones, de los alacranes. Es extremadamente dolorosa, que se dice que cuando un alacrán pica a una persona, son dolores tan terribles, produce fiebres, produce hinchazón en el cuerpo, que la persona, hermano, desea morir. Es necesario, entonces se dice, acudir inmediatamente, lo más pronto posible, al médico, para que sean atendidos, para que la persona no muera. Pero en este día final, hermanos, dice el versículo 6, en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Normalmente nosotros preservamos la vida, cuidamos la vida, no ponemos en riesgo la vida. Nadie pone en riesgo su vida. Pero en ese día será tan terrible, esos 5 meses de tortura, picadura, sufrimiento de estos demonios, que la gente más bien va a desear morir, pero no va a poder. El dolor de las picadas es tan terrible acá y dolorosa. Y está hablando entonces acá que será tiempo de angustia, decretado por Dios. Estas personas buscarán la muerte.
Significa, la palabra buscar significa buscar intensamente, buscar anhelosamente, buscar desesperadamente la muerte. Desearán morirse, buscarán quitarse la vida. No importa si se tiran de un puente, no importa si se meten debajo de un carro para que los atropelle, no importa si se cortan las venas, no importa si se pegan un tiro, no van a poder morir. Será terrible, hermanos, porque el pasaje es lo que dice: buscarán la muerte. Pero ¿qué dice el versículo? Desearán morir. La palabra desear indica un deseo intenso, un deseo profundo por morir. Pero la muerte huirá de ellos. Es decir, que los evitará. La muerte no estará ahí, estará fuera del alcance de ellos para que sufran en vida. No importa si se toman un medicamento para morir, veneno para morir, hermano, no van a poder morirse. Será terrible lo que viene para estas personas en el día final. Recuerde, esto solamente es el anticipo de lo que es el infierno, pero es el infierno en la tierra. El sufrimiento que están pasando estas personas. Y luego ahora vamos a ver en los versículos 7 al 12. Dios advierte acá de los siguientes juicios. Vamos a ver 7 al 12. Tenemos acá. Lo que tenemos es que Dios concede detalles de los que habitan en el abismo, que son los demonios. Versículo 7. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que se parecía a una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. En estos versículos, hermanos, se usan imágenes comparativas para describir la apariencia de los demonios. Y el tamaño de estos demonios es enorme, es grande, son grandes. Lo que se nos describe aquí no son como esas pequeñas langostas que se comen en los cultivos, porque el pasaje dice, eran como caballos. El tamaño es enorme de estos demonios. Tienen el tamaño y la forma de caballos que están equipados para la guerra. Acá se los describe entonces como caballos que están listos y organizados para ir al combate. Versículo 7 dice: llevan en la cabeza algo que parecía una corona de oro. Estas coronas, hermanos, indican la potestad, la autoridad y el dominio que Dios les ha dado para hacer daño sobre las personas. Y que su cara se asemeja a un rostro de persona. Lo que está describiendo acá es otra comparación acá. Indica que son seres racionales, que son seres inteligentes, que van a ejecutar la tortura y el castigo de las personas con inteligencia y con sabiduría. Son seres malvados, perversos y crueles. Y luego entonces acá tenemos que se nos dice el versículo 8: su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Estos tenían cabello como de mujer. Otra comparación. Y dientes como de león. ¿Qué representa esto? Resalta, hermanos, los dientes de león resalta la semejanza, o sea, la ferocidad y la crueldad de los leones. Un león es cruel con sus presas y la devora y la destruye, se la come. Pero estas langostas acá serán todavía más crueles con sus víctimas. Son seres horribles, forma de caballo como langostas, cabello de mujer, dientes como de león. Juan acá entonces nos da descripciones de lo que son estos seres infernales.
El versículo 9 dice: llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escucha como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Cuando dice acá que la coraza que tienen es como de hierro, está diciendo que esa coraza es parecida a la coraza que se ponían los soldados cuando iban a la guerra. Los soldados se protegían las partes más vitales y más sensibles del cuerpo para evitar ser dañados y morir. Estos animales acá, entonces, está describiendo que son invencibles, que son indestructibles, que no se pueden eliminar ni destruir por la mano humana. Son demonios. Luego acá también nos dice: el ruido de sus alas, versículo 9, era como estruendo de muchos caballos. Es decir, hermanos, que el ruido que producen estos animales juntos, son miles, miles y miles, están listos para el combate, listos para la batalla. Y ese ruido que ellos producen es como cuando los carros en ese tiempo se alistaban para ir a la batalla, invadir una ciudad, invadir un país. Y era algo que provocaba pánico y terror en esos días, cuando un ejército se acercaba para invadir un país. Aquí entonces lo que nos está diciendo, hermanos, que esto será algo terrorífico y que las personas, las naciones, los pueblos no pueden escapar de lo que viene sobre ellos. Será algo terrible lo que viene, será algo intimidante lo que se va a ver. Luego el versículo 10, tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. Esto parece de película, lo que estamos estudiando esta mañana, pero es real, hermanos, es real, va a suceder en el día final. El versículo 10 entonces se repite lo que se dijo en el versículo 3 y en el versículo 5, que tienen colas como de escorpión, pero acá dice, versículo 10, con aguijones para picar y causar gran tormento a las personas, que sufrirán de constantes picaduras durante 5 meses. Estas personas, estos seres demoníacos tienen la capacidad de con una picadura matar las personas, pero estas no van a poder morir. Van a estar sufriendo constantemente por 5 meses. Dios está acá al control de este juicio terrible. Las personas dicen: Dios es amor, y repetimos, lo es, pero es un juez justo y va a darle a cada quien lo que le ha prometido. Si alguien se arrepiente de sus pecados, le dará el perdón de sus pecados e irá con él al cielo. Pero si alguien no se arrepiente de sus pecados y no pone su fe en Cristo, Dios va a condenarle eternamente y para siempre en el infierno. Así es que no debemos olvidar el amor de Dios, pero tampoco la justicia de Dios. Dios es juez y juez justo, que da a cada uno según su camino y según sus obras. Y a estas personas Dios las está castigando de acuerdo a su maldad y de acuerdo a su impiedad. Ahora, tenemos acá entonces que dice el versículo 11: el rey que lo dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. En el versículo 11, entonces acá, las langostas que vemos acá, hermanos, tienen un rey. Las langostas, que son los animalitos que se comen las plantaciones, esos animales no tienen un rey. Eso lo dice, veamos Proverbios 30, 27. En el libro de Proverbios, capítulo 30, y en el versículo 27 dice: las langostas que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las langostas, los animales, no tienen rey, pero estas sí tienen.
¿Por qué tienen rey? Porque estos son demonios. Son demonios. Y el rey de ellos es el ángel del abismo. Este es un ángel de alto rango que viene con los demonios desde el pozo del abismo. Y lo que nos describe aquí es cómo se llama. ¿Cómo se llama este demonio? ¿Cómo se llama el rey del pozo del abismo que viene con estos millones y millones de demonios? Se llama en hebreo Abadón, que significa destrucción, y en el idioma griego es Apolión, que significa destructor. Tiene el mismo sentido. Significa destrucción, exterminador. Este demonio es el rey de la destrucción y comanda un escuadrón de demonios totalmente peligrosos y destructivos que atormentará sin piedad a las personas que no se arrepienten de sus pecados. Hermanos, lo que viene no se lo deseamos ni a nuestros peores enemigos. Será algo terrible lo que viene en el día final. Y luego encontramos el versículo 12, donde acá vemos la severidad de los siguientes dos juicios. Versículo 12. Dice, el primer ay pasó. ¿Cuál es el primer ay? Toda esta manifestación de demonios torturando a la gente por 5 meses. Dice, el primer ay pasó, pero vienen todavía otros 2. El sufrimiento no termina para estas personas. Aquí en el versículo 12 se concluye entonces el primer ay del juicio de la quinta trompeta y se anuncia los siguientes 2 ayes que faltan. Y los 2 ayes que faltan son 2 juicios, son el toque de la sexta trompeta y el toque de la séptima trompeta. Y si el toque de la quinta trompeta que acabamos de ver era cruel, terrible y despiadado, el sexto toque de trompeta será peor y el séptimo todavía más peor para las personas de ese momento. Irán subiendo estos juicios de intensidad, lo que hasta aquí el mundo en ese momento, hermanos, ha experimentado. Tiene la idea de hacerlos reflexionar acerca de su maldad, acerca de su pecado, acerca de negar a Cristo, acerca de darle la espalda a Dios. Tiene que ver con hacerlos reflexionar por su maldad y por su crueldad con la iglesia. Porque esta gente es la que persiguió con el anticristo a los creyentes. Y ahora Dios está dándoles su merecido. Dios es justo. Dios es juez justo. Y a cada uno le va a dar lo que Él ha prometido. Entonces nosotros tenemos acá esta descripción que hemos visto esta mañana de los versículos 1 al 12 del capítulo 9. Hermano, para que nosotros hagamos también conciencia. Si esto pasara hoy, si el Señor arrebata a su iglesia, ¿se iría usted con Él? En este instante, ¿sería usted arrebatado en las nubes con el Señor? ¿Ha puesto usted su fe en Cristo como su Señor, como su Salvador? Esto está por acontecer en cualquier instante. La venida del Señor es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Y si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, esto que acabamos de ver, va usted a experimentarlo en carne viva, en carne propia. Yo le digo, asegúrese esta mañana de cómo está su vida con Dios. Si no le ha conocido, tiene la oportunidad de hacerlo esta mañana. Clame a Dios por misericordia. Ponga su fe en Jesucristo. Venga a Él en arrepentimiento y fe. Y si ya tiene su fe puesta en Cristo, esta que hemos visto esta mañana, no lo va a experimentar. Agradezca a Dios por su bondad. Agradezca a Dios por su misericordia. Pero ¿sabe?
háblele a los demás del Evangelio de Jesucristo. Proclame a Cristo a su familia, proclame a Cristo a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, porque si ellos, hermanos, se quedan en el momento que venga el Señor y arrebate a su iglesia, todo esto que hemos visto esta mañana será para ellos, para su familia, para sus amigos, para sus vecinos, para todo aquel que no haya puesto su fe y su confianza en Cristo. Entonces esta mañana hemos visto aquí lo que es la manifestación de los juicios de Dios sobre la humanidad. La siguiente semana veremos el juicio de muerte sobre las personas. Aquí solo están sufriendo, pero en la siguiente parte de Apocalipsis 9, 13 al 21, ahí van a ser matados por el juicio de Dios estas personas. Vamos a orar esta mañana.